cuadrito le quedaría, Camila, ¿me está escuchando? Sí, profe, aquí estoy. Bien, el cuadrito, ay, ¿qué pasó acá? Le quedaría lo que yo estoy marcando dentro del recuadro, hasta ahí va. ¿Por qué? Porque toda esta información es repetida, ¿sí? Pero detalle usted que cuando, de tal forma que los gametos de esta también van hasta aquí, ¿sí? Pero que cuando usted menciona cuántos genotipos hay, lo hace de forma correcta. Entonces son 4 diferentes genotipos, ¿sí? Están aquí. ¿Cuál es la proporción? 1/4, que es correcta, ¿sí? Y, bueno, y aquí para Valentina Rúa, que también la acabo de enviar la retroalimentación. El nombre de los genotipos, ¿sí? Diheterocigoto, bien, pero es necesario nombrar las características. Pero me lo estás diciendo a mí o a Camila. A ti y a Camila, porque tienen la misma... Pero yo no te envié de ese cosa, yo te envié del otro, ¿no? Pero también me enviaste del anterior. Okay. Bueno, ya le respondí, no sé, ya les respondí allí. Entonces, mire lo que dice aquí, diheterocigoto, pero me es necesario hacer puntualidad sobre... para no hacer doble trabajo, porque la compañera acá lo hace así, lo hace bien. Diheterocigoto, perfecto. Aquí, heterocigoto para pelaje, homocigoto recesivo para cola. Pero acá lo vuelve a mencionar y dice que es un gato negro y cola larga. Pudiera hacerlo aquí mismo, es decir, heterocigoto para pelaje negro, solo le escribe aquí negro, homocigoto recesivo para cola larga. ¿Me hago entender? Ah, ok, sí. ¿Sí? Sí. ¿Para qué? Para que no Para hagas doble trabajo. Porque si tú miras aquí, esta misma información es esta de acá, sino que acá ya le pones que es un gato de pelaje negro y cola corta. Entonces, pudieran también pelaje negro y cola, o sea, el detalle de la información de esas características. Del resto está muy bien. Y ya le voy a retroalimentar, finalizada la clase, a Valentina, que me envió el siguiente ejercicio, ¿ok? Bueno. Permítame avanzar un poco más en clase teórica, ¿sí? Por lo menos esta media hora que nos resta. Acabamos de fortalecer los términos puestos aquí en gráfica, que es genotipo y que es fenotipo. Nunca se le olvide que la información genotípica es esa información genética que posee un organismo que se interpreta a través de lo que yo veo aquí, que son ¿qué? Los alelos. ¿Y por qué 2? Porque ya vamos a entrar en la organización de esta información genética. ¿Sí? Entonces, aquí nuevamente las combinaciones genotípicas que se pueden obtener. Entonces, en homocigosis dominante, en homocigosis recesiva o en heterocigosis. ¿Bien? ¿Qué entonces es el fenotipo? Lo que yo puedo observar de un individuo, observables, características observables, no solo de color, sino de morfología, de fisiología. Yo me puedo ir a colectar la leche, puedo ir a medir el largo del vellón de la oveja, ¿sí? De la producción de lana. Todos los caracteres que yo pueda observar, medir y cuantificar, yo los voy a obtener o los voy a poder llamar fenotipos. Hoy hemos avanzado un poco en lo que es la variabilidad genética. Esto es algo ya se lo había mencionado. La variabilidad genética es lo que a mí me permite como profesional hacer mejoramiento genético, es decir, ¿qué es el mejoramiento genético? Como su nombre lo indica, mejorar. ¿Qué? Pues alguna característica en particular.
de salud, de producción, de conformación, variabilidad genética. Si yo tengo heterocigotos, me permite hacer uso de esa información genética para el mejoramiento. Si yo tengo homocigosis, no tengo variabilidad genética, ¿sí? Entonces, ya les había mencionado que la variabilidad genética es originada por las mutaciones, por las recombinaciones y por alteraciones del cariotipo. ¿Qué es el cariotipo? Es el número, forma y tamaño donde se ordena la información genética, llamada, ¿sí? Vamos a entrar a revisar los cromosomas. En los cromosomas está contenida toda la información genética de los individuos, es decir, lo que estamos revisando en clase, los genotipos, ¿sí? Bueno, allí una gráfica, ¿sí? El genoma de una especie entonces incluye numerosas variaciones o polimorfismos de muchos genes, ya lo vamos a ir tratando más adelante. ¿Qué es una mutación a nivel de cromosoma? Ya lo habíamos dicho en clases anteriores, yo le había listado el tipo o las formas de mutación. ¿Me está escuchando? Es que por aquí tengo un ruido medio extraño. Sí, profe. Y le pido excusas por ese ruido de fondo. Entonces, las alteraciones del cariotipo, ¿sí? Esas mutaciones que se dan a nivel de la duplicidad o también de la ausencia de información genotípica en los cromosomas. La más común, la trisomía 21. ¿Alguien la conoce? ¿Sabe qué es? ¿De qué estoy hablando? En el humano, la trisomía 21. ¿Es el síndrome de Down? Es el síndrome de Down, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué se llama trisomía 21? ¿O es la forma correcta de nombrarla? Porque la alteración se da en el cromosoma 21 en humanos. Y note usted que los cromosomas vienen en pares. ¿Qué pasa en el 21, Alexander? Están impar. Están impar, hay tres. Hay tres. Quiere decir que la información genética del cromosoma 21 se duplicó. Y al duplicarse, el fenotipo de individuos con trisomía 21 es el que nosotros ya conocemos y no me voy a meter aquí a profundizar. Pero morfológicamente hay diferencias, cognitivamente hay diferencias, ¿sí? Eso permite que ya nosotros, frente a individuos con trisomía 21, que no tenemos duplicidad genética, pues nos podamos decir mi fenotipo no es igual a él. ¿En qué? En el tamaño, no sé, quizá en alguna prueba psicotécnica, no sé, no voy a entrar en el detalle de esas características porque creo que no me gusta tomar esas características de humanos. ¿Sí? Profe, cuando ya vienen así, no hay forma de hacer ya corrección o ya queda así ya. A ver si le entiendo. Esta duplicidad de información genética se da en el proceso de mitosis y meiosis, o sea, el individuo nace así. Ah, ya. ¿Sí? Sí, señora. Y como es una mutación, entonces las mutaciones son espontáneas. ¿Se acuerda de las mutaciones cuando yo le decía que pueden ser espontáneas? Cuando yo le ponía la foto del labrador versus como hombre lobo. Sí, señora. Esas mutaciones, la mayoría de mutaciones nosotros son silenciosas, es decir, no las podemos, no demuestran una alteración, ¿sí? La mayoría de mutaciones. Pero hay mutaciones como estas que sí son evidentes, ¿ok? No solo en humanos se presenta, en ratones. Estoy hablando de trisomía 16. ¿Qué querrá decir? ¿Dónde estará duplicada la información genética en ratones? ¿En cromosoma 16?
en el cromosoma 16. El 16, el número que acompaña a la trisomía, quiere decir que en el cromosoma 16 del ratón existe una duplicidad de información genética. 3. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿O cómo se manifiesta en ratones? Muerte temprana. De tal forma que mi querido Alexander, individuos con este tipo de trisomías son muy, a nivel de proporciones en la población, son muy bajitas. ¿Por qué? Porque no alcanzan a reproducirse y dejarlas en su descendencia, porque en el caso de este individuo, pues hay muerte temprana, no se puede reproducir. Hay una trisomía 28 en bovinos. ¿Cuál es el fenotipo? Mírelo aquí en la gráfica. Paladar hendido y anomalías del corazón. Quiere decir que en algún punto de este animal logra nacer, pero muere también por su condición días o máximo semanas después de nacimiento. ¿Por qué se muere? Porque Médicos. no puede ingerir alimento. Porque la condición de paladar hendido ya le está diciendo no es un individuo funcional, no puede, ¿sí? Hacer la digestión o el consumo de alimento normal como un individuo y obviamente pues tiende a morir. Igualmente pasa con los humanos, ¿no, profe? Porque hay personas que se sufren de Down y no viven hasta cierta edad. Sí, por eso le digo, yo por respeto, ¿sí? Pero sí, si nosotros nos vamos a explorar, hay muchas condiciones de estos individuos con trisomía que no les permiten tener una vida normal, digámoslo así, me perdonan la expresión. En animales traigamos los ejemplos que se nos aparezcan allí. Mire esto. Apareció en redes sociales, ¿sí? Diciendo que estos individuos son o tienen la condición semejante a humanos de síndrome de Down. ¿Qué piensa? Vivian, que hoy no la he escuchado. ¿Está en clase? No está en clase. Dylan Mauricio Valencia. Dígame, profe. ¿Qué piensas de lo que acabo de mencionar? Estos dos, este gato y este tigre, ¿tienen síndrome de Down? Sí, profe. ¿Sí? ¿Por qué? Tienen características fenotípicas como Porque pues la cara de ellos se ve como cortada. Pero pues fenotípicamente Mejor. no es como su forma original de como pues uno los ve. Le voy a ayudar. Fenotípicamente no son iguales a los otros individuos de su especie. Le quedaría mejor la respuesta, usando términos académicos. ¿Listo? Pero tiene razón. Yo, por el fenotipo que yo observo aquí, ¿sí? Y haciendo una semejanza con humanos, yo no puedo decir que tienen síndrome de Down, porque el síndrome de Down es una condición detectada en humanos que muestra ciertos patrones, tanto morfológicos como de conducta. Yo en animales no le puedo asignar la misma condición. Pero ¿qué se pudo hacer frente a estos dos individuos? No son portadores de síndrome de Down. Esto es un efecto endogámico, que ya lo vamos a ver más adelante. Y usted un poco está investigando sobre lo que Dylan decía, que es sobre su tamaño, ¿sí? En la forma de los huesos quizá, que contemplan el rostro. ¿Sí?
Profe, una pregunta, a qué se debe esta malformación así? Le acabo de mencionar efectos endogámicos. ¿Endogámicos llama esa? ¿Qué es la endogamia? Ya la vamos a ver más adelante, la vamos a definir con ejemplos y demás. Pero hoy, ¿qué es la endogamia para usted? No, nunca había escuchado el término. O sí, por allí escuché, profe, tal cosa. Si se equivoca, no importa. Aquí estamos aprendiendo. ¿Alguien ha Profe, ¿no son escuchado como de la las endogamia? relaciones entre familiares? Sí, muy bien. Consanguinidad. Consanguinidad. Muy bien, están usando términos, ¿sí? Muy relacionados con la endogamia y es la consanguinidad. Vamos a, más adelante, cuando les lleguemos al tema, vamos a poder cuantificar cuál es la consanguinidad entre individuos para decir si hay un alto porcentaje o una baja porcentaje de endogamia a nivel de poblaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero hoy decirles? Que no todo lo que nosotros observamos lo podemos comparar con los humanos, que es donde ya se ha desarrollado mucha investigación frente a ciertas enfermedades o patrones de base hereditaria, pero ¿qué es la trisomía? O parte de las mutaciones es la duplicidad de la información genética de los individuos. Bueno, entonces, por ahí entre sus escenarios problemas, ya en el primer avance del análisis yo miraba que metían términos como morfología, fisiología, conducta, y miren que vamos a poder a través de la genética estudiar esto, ¿sí? La morfología en perritos, en equinos, en gatos, la variabilidad genética que ofrecen ayúdeme John, que usted es experto, peces ornamentales, que hoy en día han cobrado un alto valor por eso, por lo que estamos viendo, por esos fenotipos tan llamativos y tan bonitos, ¿sí? Que se usan para decoración, ¿ok? Cuando estemos hablando de caracteres de fisiología, es esto que yo estoy viendo aquí, ¿sí? Que ya está implícita en la producción de leche, anatómica y fisiológicamente la estructura de los individuos. Las ganancias de peso, es decir, cuando yo estoy como objetivo la producción de carne, la producción de huevo que viene de la mano con la fisiología de los individuos. Y hay otras características que yo puedo entrar a analizar como las de conducta, ¿cierto? Que son realmente indispensables cuando estoy hablando de animales de compañía, como ustedes lo están viendo aquí. Las mascotas hoy en día tienen se espera que esas mascotas sean de una conducta sociable, ¿sí? No agresiva, porque ya hoy en día ya pasamos del animal de compañía a animales de soporte emocional. Entonces, yo tengo que, o usted como médico veterinario tiene que saber tratar cómo estos fenotípicos morfológicos, fisiológicos o de conducta, qué base genética tienen y cómo se los puede a través del ambiente modificar. Miren, aquí les dejo este también personaje para quien conoce de películas. Bien. Esto ya lo habíamos visto, mis queridos estudiantes. Hicimos una hora de repaso larguita de las proporciones fenotípicas, ¿sí? Miren aquí una fotografía real de los guisantes que Mendel estudió por tantos años. Entonces, miren sus colores, miren sus formas, ¿sí? Pero esto me lleva nuevamente a tener en memoria cómo suelen ser o cómo son esas combinaciones genotípicas. Y estas combinaciones genotípicas, ¿cómo se agrupan? ¿Sí? ¿Cómo se agrupan para qué? ¿Cómo se agrupan estas combinaciones genotípicas para dar origen
a los diferentes fenotipos. ¿Sí? Entonces yo acabo de encerrar o de agrupar en 4 bolitas, ¿sí? Las combinaciones genotípicas que nos dan respuesta a estos 4 fenotipos que ya habíamos repasado en clase: guisante amarillo liso, guisante amarillo rugoso, guisante verde liso y guisante verde rugoso. Para Juliana Núñez y demás compañeros, recuerden que la información en este ejemplo del guisante verde rugoso, única y exclusivamente se puede dar en esta forma alélica, en esta forma genotípica, que los 4 alelos Son recesivos. estén en recesividad, ¿sí? Es decir, a nivel de proporciones, son las de menor proporción encontradas en las poblaciones. ¿Por qué? Porque resulta, a nivel de combinaciones, resulta la probabilidad más bajita que se combinen al mismo tiempo los 4 alelos recesivos, ¿sí? Para observar características de herencia recesiva, ¿sí? No sé si me estoy haciendo explicar, si me entienden la terminología como voy hablando. Hágamelo saber. Si vas bien, profe, te entendí o no. Por dominancia y por recesividad, las mayores proporciones encontradas en la progenie, ¿sí? Me van a hablar de esos caracteres fenotípicos dominantes, pero de caracteres típicos recesivos, yo siempre voy a encontrar la proporción más pequeñita de la población. Juliana Hernández, ¿usted me escucha? Sí, señora. Bueno. Con este concepto de probabilidad terminamos la clase de hoy. ¿Qué es la probabilidad? Recuerden que nosotros vamos metiendo estadística o conceptos de estadística o bioestadística a la parte de genética, porque es quien nos va soportando lo que nosotros vamos trabajando acá. Entonces, el primer concepto bioestadístico, estadístico, es la probabilidad. ¿Qué es la probabilidad? Como Algo que, en algo que decir, va a salir, tengo esperanzas de que me va a salir alguna probabilidad. ¿Sí? Sí, en términos probabilísticos, le ayudo a definir un poco Es más como el decir, profe, es contenido. como decir, si yo tengo una muchacha que sea ojos verdes, la probabilidad mía que me salga un hijo con ojos verdes. Sí, entonces, Es la manera cuantitativa de describir qué tan posible es que suceda algo o un suceso, o un evento, eso. muy bien. Entonces, la probabilidad es una medida matemática, ¿sí? De las posibilidades, como dicen los compañeros, ¿sí? El ejemplo clásico. Al lanzamiento de una moneda tiene 2 caras. Sello, ayúdeme. Sello y cara. Cara y sello. Cara y sello, ¿cierto? Al lanzamiento de una moneda, ahí empieza. Yo tengo 2 posibilidades de que suceda el evento. O puede salir sello o puede salir cara, ¿cierto? ¿Cuántos eventos tengo allí? 2, ¿cierto? 2 eventos. Entonces, la probabilidad estudia eso, la probabilidad que un evento, ¿sí?, sea seguro o vaya a pasar versus la probabilidad que un evento no se presente. Entonces, ¿cómo se mide? Como estamos en una como la probabilidad es una medida matemática, No, espérate que entonces no te estoy poniendo bien cuidado adquiere porque un no sé valor, cómo ya se llama aquí eso. empiezan a aparecer los números, ¿cierto? Entonces, yo puedo encontrar el valor de 1, ¿sí? Probabilidad de 1 para el evento que sí sucede o
valor 0 para la probabilidad que no va a suceder. Pero esto yo cómo lo asocio a las características que hemos mirado en genética. Pues muy fácil. Existe una fórmula muy sencilla de recordar y es la probabilidad, ¿sí? La probabilidad será igual al número de resultados favorables sobre el número de resultados totales o posibles. ¿Cómo así, profe? Es que ahí sí me perdí, mejor dicho, si inicié la clase perdida, ahora me perdí más. Pues mire que eso podámoslo entender con un ejemplo, ¿sí? A nivel de poblaciones, ¿sí? Resulta que Mendel cosechaba muchos guisantes y él ya tuvo que hacer uso de la estadística para mirar, ¿sí? La probabilidad de aparición de esas condiciones, ¿sí? Entonces, si el evento que buscamos es una semilla de guisante rugosa, ¿sí? Ese es el evento, o vamos a buscar la probabilidad de la aparición de las semillas rugosas, ¿sí? Entonces, Mendel tenía un total de 7.324 semillas. Haga de cuenta que hoy fue la cosecha, llenó en una bolsa todas las semillas, ¿cierto? Todos los guisantes, perdón, y tuvo un total de 7.024. Entonces él después observó, ¿sí?, que los guisantes rugosos dentro de la población total eran 1.850, o sea, se repitió 1.850 veces. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad empírica de obtener una semilla rugosa? ¿Qué hago? Use la fórmula, ¿sí?, de la probabilidad. ¿Quién me ayuda aquí en el resultado? Mejor dicho, ¿cuál es el resultado? Sería coger 1850, dividirlo en el total de la muestra, que serían 7324. ¿Cuánto le da? 0.25. No, pues hasta allá no llegué, pero pues ya lo hago. $0,252, un número larguísimo. 0.200. ¿200 qué? 52. 52. 52, punto, porque es 2, ¿cierto? ¿Así le dio a Albert? Profe, a mí me dio 0.252594. Ok. Es decir, estamos hablando De un de un 25.25%. 25% de probabilidad, que es lo mismo que decir 0,25. un cuarto. Y estas proporciones nos las encontramos haciendo el cuadro de Punnett. Sí, sí, en la F1. Sí. 3-1. Nos las encontramos igual. Nos encontramos que el 25% de la población era o tenía la condición de Verde, amarilla. recesiva. No, señor. Eso, la verde, esa sería la verde. La verde. ¿Sí? Y esto si lo llevamos a fraccionarios, pues de esa información del cuadro de Punnett 1 de 4, que es lo mismo que un cuarto, ¿sí? Un genotipo de 4, ¿sí?, salió en homocigosis recesiva, que le da la forma rugosa al guisante o verde, ¿sí? Entonces, mire que la probabilidad, vamos a empezar a trabajar en términos de probabilidades observadas y esperadas,
O sea, serían 1850 semillas rugosas. Sí, señor. Vuelvo y le digo, mira, usted tiene un total de 7.324 y empieza a clasificar de acuerdo a los fenotipos. Y 1.850 de ellas resultaron rugosas. Sí, señora. Aplica la fórmula de la probabilidad y el resultado debe ser el mismo. 25% de esa población resulta con esa característica recesiva, es decir, un cuarto de la población. Profe, pregunta, ¿y por qué cuando mi compañero Cristian hizo el taller también le dio un cuarto y no cumplía las leyes de Mendel? Buena pregunta. Tendría que regresarme a ver. Es decir, en términos de probabilidad, de estadística, de matemáticas, yo me voy a encontrar un genotipo, ¿sí? O en esta característica de recesividad en un 25%. Voy a ver, no me acuerdo las respuestas de Cristian. ¿Hay un individuo en homocigosis recesiva? ¿Cristian? Sí, profe. Es decir, individuos del gato estamos hablando. Blanco. Sí, señora, que él dio 4/16 y lo reduciste a un cuarto. Un cuarto, ¿sí? Profe, yo acá tengo que ese ejercicio, el último da homocigosis recesiva. No sé si me enredé en responderle su pregunta, John. Que si cumplen o no cumplen con las leyes de Mendel, pues ahí, es decir... O sea, tú nos dijiste, por lo menos cuando pues en la pregunta decía que se cumplió o no cumplía las leyes de mendelianas en el primer ejercicio que hizo Cristian. El primer Pero al ejercicio final no llegamos cumplía. a este mismo resultado que tenés aquí en este momentico en pantalla, que era un cuarto. Bueno. Nos dijiste, no, ese no cumple. Entonces, espere y nos organizamos las ideas. En términos de probabilidades, que es lo que estamos trabajando en este momento, ¿sí? En términos de probabilidades, es entender, ¿sí? Es entender los fenotipos, ¿sí? Como yo los encuentro en una población, ¿sí? Entonces, en este caso dijimos, vamos a buscar las rugosas y voy a ver cuántas encuentro en una población. Y las cuento y me da el 25%, en términos de probabilidades. Pero cuando yo hablo de Mendel, las probabilidades de Mendel me dicen, son un poco más estrictas, es decir, 100%, 3-1 o 9-3-3-1, ¿sí? ¿Por qué? Porque vienen con un condicional. Me están diciendo que para el 100% tienen que ser padres puros, que para el 3-1 tienen que ser heterocigotos, y para el 9-3-3-1 tienen que ser heterocigotos, pero dobles, es decir, diheterocigotos. Entonces, no sé si esa aclaración te resuelve la duda. Pero una cosa es los genotipos que yo observo y otra cosa es, en términos de probabilidades, lo que yo voy a observar fenotípicamente. Yo aquí no estoy buscando los genotipos, porque si yo le digo... John, ¿cuál es el genotipo de este guisante? El fenotipo sería verde liso y verde rugoso. Genotipo. Genotipo sería AB. No, perdón, A mayúscula dominante, A dominante y A recesiva. ¿Seguro? No lo sabemos. La información genotípica yo no la puedo observar. Deriva de o tiene una relación, ¿sí? Tiene una relación estricta con el fenotipo. Entonces, esta es lisa, ¿cierto? La forma lisa yo la puedo ver así. O la puedo ver así. ¿Sí? ¿Sí? El genotipo para liso lo puedo ver
bajo estos dos genotipos. ¿Sí, John? Es correcto, profe. Pero no son iguales. Entonces, si yo le dijera en un examen, elija la opción correcta para el genotipo de este individuo, pues puede ser cualquiera de los dos, porque el genotipo yo no lo puedo ver, el fenotipo sí, y las probabilidades me ayudan para hacer el conteo de esas observaciones, de esa condición que yo observo. Que teniendo una coincidencia con la teoría y las leyes de Mendel, pues yo esperaría que esas condiciones en recesividad, como lo manejamos en el ejercicio, yo pueda obtener las mismas proporciones, ¿sí? Es decir, en términos de probabilidad. Por eso le decía que las características recesivas yo las observo en la población, yo las observo en la menor proporción. Es decir, las condiciones en recesividad van a ser menores a las condiciones de dominancia. Y acá lo estoy comprobando. De 7.324, yo solo veo 1.850 rugosas, que es un carácter recesivo. No sé si les quedó claro hasta allí. Igual la próxima clase lo retomamos con otros ejercicios para que usted también adquiera habilidad en esto. No, pero con la explicación sí me abrió más la mente. Es que yo estaba enredando genotipos y fenotipos, lo estaba enredando que todos dos eran visibles. No, por eso... Ahí estaba mi error. Por eso arranqué esta segunda parte de la clase con esto. El genotipo es lo que no se puede ver, es la información genética de un organismo y viene dada a partir de esto que acabamos de mirar en clase, ¿sí? Las combinaciones alélicas. Fenotipo, por lo contrario, es todo, John, lo que usted puede observar. Todo. Sin tener duda de cómo es. O es verde o es amarillo. Pero no le queda la duda de qué es. ¿Sí? O es liso o es rugoso. No le queda la duda. Entonces, cuando nosotros usamos las probabilidades, es decir, la matemática, para dentro de un conteo de 7.324 semillas, que es lo que yo estoy observando, simplemente hago una clasificación de acuerdo a la forma, ¿sí? Y cuando yo quiero saber cuál es la probabilidad empírica de obtener semillas rugosas, pues miren que coincido con lo revisado o con los postulados, ¿sí? De Mendel, 25% de la población tiene fenotípicamente o responde fenotípicamente a esas características en recesividad. ¿Sí? Sí, señora, sí, señora. Bueno, mis niños, ahora sí los quiero ver. Ay, ¿dónde están? Están acá. Alexander, muy bien por prender la cámara. Julián Hernández, muy bien. Ah, bueno, ahora sí los veo todos. Daniel Arango, Juliana Núñez, Mariana, Laura Vanessa, Kiara. ¿Dudas? ¿Preguntas? Si hoy le quedó la cabeza más enredada, la idea era esa. No, pues yo No, profe, pues gracias. En la otra clase, profe, sí quiero que me explique lo último que estaba explicando, así que me quedó como un poquito la duda. Desde probabilidad, profe. Bueno, recuerden que ustedes tienen que soportarse con sus estudios de bioestadística aprobados, porque si están aquí es porque aprobaron bioestadística, no se me ríe Alexander. Y no hemos visto nada de estadística. Ah, bueno, entonces vaya y ensaye. La probabilidad, ¿cuál es la probabilidad que en el lanzamiento de una moneda caiga cara? Según cómo la tire.
50-50. 50-50. ¿Cómo que cómo la tire, señor Alexander? No Sí, me por eso, puede meter para de la a eso me moneda. refería, a un 50-50, porque pues uno no sabe qué. No, pero en términos de probabilidad, mi querido amigo, usted no me puede responder eso en el parcial, le quedaría mal. Tiene que responder 50% de cara, la probabilidad, o 50% sello, ¿sí? Sí, señora. Entonces, Alexander, en el lanzamiento de un dado, ¿cuál es la probabilidad que salga 1? La probabilidad que salga ¿De 1 a es 6? de 1 a 6, pues. ¿De 1 a 6? Pues son 6 números, del 1 al 6 tiene. La probabilidad que salga 1 es, pues, Bueno, profe, depende de los lanzamientos que uno haga, ¿no? No, le estoy diciendo en el lanzamiento de un dado. El lanzamiento de un dado sería de 1 1 a de 6. 6. 1 de 6, por eso. 6. 1 de 6. 1 de 6, bien. ¿Y cuál es la probabilidad que en el lanzamiento de un dado, Hillary, me salga 4? Señora. ¿Cuál es la probabilidad Cero, que en el cero. lanzamiento de un dado me salga 4? ¿Cómo te vas a tomar la hueá acá arriba? Es 1 de 6 también. Es 1 de 6. 1 de 6 porque tiene 6 números. Tiene 6 números, nomás. Más Entonces, no eso, puede. mire que yo no me puedo quedar, entiéndame una cosa, yo le hago el repaso, sí, pero yo no me puedo quedar las 2 horas o las 3 horas de clase dándole estadística. ¿Sí? Entonces tiene que empezar a repasar los términos de estadística para podernos entender en el lenguaje, ¿sí? Con la moneda está bien y con el dado pues también, pero si yo le doy 2 dados, ahí la cosa se le complica. Pero vamos a ir trabajando esta parte de la siguiente clase con ejercicios, ya no de dados ni de monedas, sino con animales y características reales, ¿sí? Bien, entonces cierre la clase Juan David Dorado. Profe, aló. Lo escucho. Pues Cierre no, la clase. ¿Qué pasó? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta antes de terminar? Claro. Bueno, Acerca del ejercicio para poder hacer el segundo. sí, señora. Bueno, entonces, niños, me encantó verlos. Nos quedamos en el espacio de tutoría, ¿sí? Quien quiera salirse de la sesión lo puede hacer. En sus portafolios está retroalimentado su escenario problema y este es el espacio precisamente para ello, ¿sí? Entonces, aquí me quedo con Paola, que quiere hacerme una pregunta. Y los Yo demás, igual, profe, quiero hacer una pregunta chiquita sobre la sobre quédese allí en colita entonces, quédese allí en colita, los demás. Profe, Chao, profe, que tengan buena tarde. Igualmente, bueno, Gabriela y María Camila me alzan Sí. la manito para poderles dar. Primero está Paola. profe, No, profe, es que tú me escribiste al correo que... Ah, señorita, yo necesito conocerla. Vargas, Barbosa Gabriela Sofía. Sí, señora. No te conozco. Ah. ¿Eres tan amable y enciendes tu cámara? No, profe, ¿cómo No, va a pedir sí. eso? Sí, porque no te conozco. Yo a todos mis chicos los conozco porque los vengo trabajando desde tercero. De tal forma que si Verónica Profe, Gómez pero me muestra su cámara, yo sé quién es. Pero a ti no te conozco. pues tú me has visto igualmente, pero pues no te has de acordar. Entonces, pues sí, no sé, ¿qué le puedo mostrar? Ahí está.
Bueno, mi querida Gabriela, te necesito más participativa porque vuelvo y te digo, ¿no? O sea, yo con mis Sí, sí, chicos ya los señora. conozco y no sé, la próxima clase sí la quiero ver allí en cámara para irla reconociendo. Seguramente la he visto, pero no me acuerdo. Sí, profe. Entonces me gusta ver a mis estudiantes así. Dale, listo, profe, claro que sí. Bueno, ahora sí, gracias. Gracias. Paola, la consulta que tenías. Espere, profe, espere. Profe, es acerca del ejercicio. Es que tengo una duda para poder hacer el segundo. En el primero tú habías dicho que como había uno que era híbrido, pero era todo recesivo, que era el que tenía las dos A minúsculas y las dos B minúsculas, entonces que no lo pusiéramos las veces que se repetía porque era lo mismo, ¿cierto? Sí. En el segundo ejercicio se me repite mucho el primero, el que tiene... Orejas caídas, ojos rojos. Exacto, entonces Ajá. yo Solo primero hay lo una posible combinación. Sí, entonces yo primero lo había hecho y el cuadro me había quedado muy pequeño, pero como es, pero como este sí tiene combinación de que el primero es recesivo y el segundo es dominante, entonces no sé si aplica lo mismo del No. primer ejercicio o no. No. Mire, porque en el otro individuo son orejas erguidas y ojos azules. Es un heterocigoto, ¿cierto? Y para orejas es heterocigota la condición. Y para color de ojos es homocigoto recesivo. Entonces la combinación, creo que te sale dos combinaciones. Vale, gracias, profe. Dos combinaciones o más bien dos gametos. Profe, o sea que podemos hacer dos, en el cuadro lo podemos hacer más chiquito, Sí, claro. teniendo en cuenta eso. Dale, listo, profe. Gracias. Esa era también mi pregunta. Valentina Gallego. Profe, es que usted quedó en hacerme el favor de corregirme la